Hola Odil, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Un placer estar hoy aquí contigo y con tu público. Tengo que reconocer que no te veía inaccesible, no sabía si esta reunión iba a suceder, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, de agradecerte tu presencia y todo el valor que nos vas a aportar. Muchas gracias. Eh, Surge tu figura a través de una entrevista que escuché tuya, que me llegó bastante. ¿Vale? En la que contabas un poco que... Bueno, me gustaría que lo contaras tú, porque me gustaría empezar con tu historia, porque fue lo que a mí como que me atrapó para escucharlo hasta el final, porque al final hay muchas entrevistas que estamos hartos de cortarlas o... Yo sentí que la tuya me la tenía que escuchar por algo, ¿vale? Entonces siento la necesidad para contextualizar lo que va a venir a continuación, que resumas un poco cuál fue tu historia y la manera en que lo superaste. Vale, pues si hoy estoy aquí contigo es porque hace 14 años, va a ser ahora, tuve un cáncer. Me diagnosticaron con 32 años un cáncer de ovario con múltiples metástasis en hueso, en pulmón, un desastre. El cáncer de ovario metastásico además es bastante letal, la supervivencia a 5 años es solo del 5%, a 10 años el del 10%, o sea que te puedes imaginar el shock que supuso para mí ese diagnóstico. Tenía un niño pequeñito. Y es verdad que la expectativa de vida era muy limitada y yo, sin embargo, tenía un niño de 3 añitos que pensaba que se iba a quedar sin mamá. Me costó mucho asumir el diagnóstico porque yo soy médico de familia de formación y los médicos tenemos una cosa y es que somos impacientes, somos malos pacientes y porque además como médico no puedes dejar de mirar estadísticas, dejar de mirar probabilidades de supervivencia, ¿no? Entonces, en un primer momento para mí fue una noticia muy impactante. Me costó mucho asumirla, lloré muchísimo. Yo te digo que como médico has visto personas morir con cáncer, has visto personas con mucho dolor. Y eso también, la posibilidad de morir, que fuese una muerte pues dolorosa, una muerte penosa, digamos, también me agobiaba mucho. Pero bueno, llegó un momento que dejé de llorar, que acepté que tenía una enfermedad grave, pero que todavía no me había muerto. Y es cuando pensé, bueno, todavía estás aquí, todavía puedes ver un amanecer más, todavía puedes besar a ese niño. Y pensé, ¿qué puedo hacer yo? No como médico, sino ya como enferma, como persona, para intentar que los tratamientos, que en mi caso eran paliativos, para intentar alargar la vida lo máximo posible, ¿no? Pues fueran al final curativos. Yo lo que quería era curarme, ver a ese niño crecer y mi objetivo era verlo llegar al instituto por lo menos, ¿no? Con 12 añitos. Y ahí fue cuando me planteé, y me sirvió el hecho de ser médico de familia, me planteé qué hacen mis pacientes que van bien en enfermedades a lo mejor graves y qué es lo que no hacen aquellos que no van bien, ¿no? Entonces, pensando en mis pacientes, veía que cuando había pacientes que cogían la rienda de su enfermedad, empezaban a comer más sano, meditaban, estaban más agradecidos, bueno, una mayor gestión de emociones, hacían ejercicio, evolucionaban mejor que pacientes que se quedaban en el sillón esperando a ver qué pasaba. Y dije, bueno, yo quiero ser como ellos, pero esto tiene alguna base científica. Empecé a investigar, a buscar información científica que relacionase el cáncer con la alimentación, el estilo de vida, y empecé a descubrir, bueno, en ese momento muy indignada porque a mí nadie me había contado nada en toda la formación, empecé a descubrir que había mucha investigación que relacionaba el cáncer con los estilos de vida, no solo como prevención, sino durante el tratamiento. Así que dije, bueno, pues aquí está la información, voy a transformar mi vida, voy a cambiar, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, voy a aprender a meditar, voy a ser más agradecida, voy a quejarme menos y voy a enfocarme al final en sanar, ¿no? Y bueno, pues ocurrió ese milagro, entre comillas, inesperado. El cáncer desapareció, desaparecieron las metástasis. Y entonces desde aquel momento decidí cambiar mi orientación laboral. Ya no paso consulta en atención primaria, sino que me dedico a la divulgación, pues a contar todo aquello que yo aprendí en aquel momento, todo lo que se sigue publicando a día de hoy, con el objetivo de sembrar luz y esperanza, sobre todo a las personas con cáncer, que les diagnostican esta enfermedad, pero también personas sanas que quieren cuidarse, que quieren intentar prevenir esta enfermedad que cada día es más frecuente. Y bueno, esa es mi historia. El niño ya tiene 17 años, termina el instituto el año que viene. Yo estoy libre de enfermedad, he sido mamá 2 veces después del cáncer contra todo pronóstico y ahora me dedico a eso, pues escribo libros, doy charlas, divulgación para intentar que la gente se empodere y sea consciente de que lo que comemos, lo que pensamos y cómo nos movemos influye en nuestro riesgo de enfermedad. Así que bueno, esa es mi historia. Casi nada, ¿no? A mí lo que me sorprendió, Dil, de tu recuperación era
que a pesar de que eras médico de familia, como tú dices, cómo te sorprendió, te apoyaste en todas aquellas cosas que históricamente no sabías que funcionaban para recuperarte de esa enfermedad. Y también he Bueno, visto que incluso decías que incluso los pequeños cambios te llegaron a ayudar más que los grandes. bueno, es que al final, dentro de la medicina, es verdad que creo que los médicos de familia somos los que tenemos quizá una versión, sin saberlo, sin haberlo estudiado en la facultad, tenemos como una versión más integrativa del ser humano, porque nosotros al final al paciente lo sigues durante muchos años, conoces su familia, conoces sus problemas, a qué se dedica, qué no se dedica, y es verdad que quizá no somos por el especialista que ve el paciente una vez al año, nosotros hay pacientes que vienen, si no todos los días, toda la semana a la consulta. Entonces es verdad que nosotros creo que tenemos una mente más consciente en este sentido de que nos damos cuenta de que cuando un paciente, por ejemplo, tiene una pelea con la vecina, se le dispara la tensión arterial, vemos cuando un diabético pues llega la Navidad se descompensa. Quizá sin saberlo yo tenía una mente más abierta que a lo mejor otros especialistas que no ven al paciente en su día a día, ¿no? Y al final en la medicina lo que se trata es de tener una mente abierta, una visión integrativa y pensar que si un paciente ha perdido la salud, salvo que sea una cosa aguda, pues un virus, una bacteria, una fractura, ¿no? Probablemente si es una enfermedad crónica, tiene mucho que ver con su hábito. Y entonces, ¿qué es lo que te decía? El ser de médico de familia sí que me hizo pensar, oye, a lo mejor mi hábito hasta este momento han podido influir en que tenga una enfermedad tan grave. Pero si yo he sido capaz de desequilibrar toda mi naturaleza, ¿no? Toda ese poder al final que tiene nuestro cuerpo de sanación, yo puedo fomentar esa sanación de manera natural, quizá puedo reequilibrar esos desequilibrios que han surgido y que me han hecho enfermar, porque yo ya notaba, en meses previos a la enfermedad, sí que notaba que algo no iba bien en mí, ¿no? Yo decía, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Por qué estoy tan triste? Tengo un niño maravilloso, además acaba de aprobar las oposiciones, era funcionaria, ya con tu plaza, ¿no? O sea, estaba en un momento dulce y sin embargo yo estaba triste, estaba muy cansada y decía, algo no cuadra, ¿no? Ya tú cuando te empiezas a escuchar te das cuenta de que algo no iba bien. Y entonces ahí fue cuando vino el diagnóstico y dije, bueno, esto es lo que está pasando. Y yo venía de una vida con muchísimo estrés, porque bueno, al final la medicina supone mucho estrés, no comía bien porque estaba con el niño, el doctorado, la consulta, las guardias, no tenías tiempo de hacer ejercicio, no tenías tiempo de cuidarte y además yo era una persona que me costaba mucho decir que no antes y al final en la mochila llevabas tus problemas, los problemas de los demás, ¿no? Entonces, bueno, quizá el ser médico de familia tiene una visión diferente y eso fue lo que me permitió pensar diferente y hacer cosas diferentes, porque al final si quieres que obtener resultados distintos tienes que hacer cosas diferentes. Porque si la medicina oficial me decía que si hacía lo mismo que hacen todos los pacientes, el final sabíamos cuál era, que en unos meses ya no estaría aquí viendo a ese peque, ¿no? Pues, ¿y cuáles fueron esos hábitos? Porque al final, uno de los objetivos del podcast es aprovechar la experiencia de los invitados para intentar que todos nuestros oyentes lo puedan adaptar a sus vidas, ¿no? Me interesa mucho saber cuáles son esos hábitos, que sí es cierto que me quedé con una de las frases que tú decías, que estos hábitos no deben ser muy restrictivos porque si no, no los podemos mantener en el Claro, tiempo. Eh, claro, hay que ser flexible. ¿Cuáles son esos hábitos que al final recomiendas para prevenir todo este tipo de enfermedades? Pues primero, lo que te he dicho de pequeños cambios. Empezamos con cosas a lo mejor, primero qué es lo que quito y luego qué le quito un cuerpo. Lo primero es intentar quitar azúcar, bollería, ultraprocesados, lo que sería galletas, cereales, toda esta comida ultraprocesada cargada de azúcar. El problema es que si te fijas en los carros de la compra de la mayoría de las personas cuando van al súper, están llenos de ultraprocesados, desde refrescos hasta postres, galletas, y esto es una de las cosas más importantes que ir quitando. Si vamos quitando azúcar y ultraprocesados, que al final están cargados de aditivos, azúcares y aceites vegetales refinados, como el de palma, ya estoy haciendo mucho por mi salud. Si una persona que empieza a quitar ultraprocesado y azúcar, va a notar cómo rápidamente sus niveles de energía se incrementan. Entonces, lo primero fue quitar eso, también quitar el exceso de carne roja, embutido, carne al final procesada, salchichas, nuggets, hamburguesas, todas estas carnes que están alteradas por la industria, ¿no? Una vez que hemos quitado eso,
es que incorporo, pues intentar meter más frutas, sobre todo muchos vegetales. O sea, la base aquí de la alimentación es que haya mucho mundo vegetal, frutos secos, semillas, aceite de calidad, aceite de oliva virgen extra, aguacate, yogur, pero yogur natural, sin aditivos, más legumbres, pescado, pero pescado de verdad, no surimi o cosas de estas. Y con moderación, pues si quieres carne, yo en mi caso decidí también quitar la carne, pero bueno, podríamos comer también carne blanca, preferente frente a la carne roja. Y eso sería un poco la alimentación, que al final, si te fijas, es recuperar dieta mediterránea, ¿no? Intentar que sea una alimentación basada en vegetales, no tiene que ser vegetariana como te he dicho, pero sí prioridad al mundo vegetal. Alimentos poco procesados en casa, ¿no? Es decir, bajas temperaturas, sin frituras, sin barbacoa, sin parrilla, sino más pues ensalada, vapor, crudo o hervido. Y bueno, hecho en casa con mucha aromática y muchas especias, quitando la sal, añadiendo aromática y especias. Y luego esa alimentación que se parece mucho a la dieta mediterránea tradicional, pues también adaptada a un horario de consumo, consumiendo los alimentos durante un periodo de ventana mientras haya luz del sol e intentando ayunar desde que se va el sol. Eso sería un poco en cuanto a alimentación, ¿no? Así como una idea global. ¿Qué como? ¿A qué temperatura lo cocino y en qué momento me lo como? Serían tres cosas importantes en cuanto a qué debería de comer. A mí me llamó mucho la atención el orden de los nutrientes. Es decir, ¿por qué tengo que comer primero fibra, por ejemplo? Me llamó muchísimo la atención porque al final me he informado sobre nutrición y de esas cosas que dices, ¿por qué? Sí, porque ahora hemos dicho, pues una dieta basada en plantas y tal, es importante la hora, como la temperatura, pero también el orden. El orden del alimento es importante. Primero deberíamos de consumir fibra, después grasa, proteína, almidón y por último, si quiero algún día, azúcar. ¿Esto qué significa? Esto significa empezar mis comidas con algo de ensalada o gazpacho, una sopa de verduras, una zanahoria, una ramita de apio, de endivia, algo así. Después vendría un plato principal donde tiene que haber grasa y proteína de calidad, ¿no? Pues hemos dicho aguacate, frutos secos, aceite, proteína, huevo, pescado, carne, pero de verdad. Después vendrían los almidones, que serían los cereales preferiblemente siempre integrales, o la patata, el boniato. Y por último, si un día quiero, pues de postre o fruta, o excepcionalmente, pues quiero un flan, una natilla, algo de postre en ese momento. ¿Y por qué en este orden? Para evitar los picos de glucemia. Cuando yo como un alimento para empezar mi comida, ¿no? Para romper mi ayuno, como un alimento muy azucarado, pues ya sea una Coca-Cola, ya sea pan, unas patatas fritas, por ejemplo, se va a producir rápidamente una elevación de los niveles de azúcar en sangre. Cuando hay esa elevación, el páncreas segrega una hormona que es la insulina. La insulina lo que hace es bajar rápidamente esos niveles de azúcar en sangre, pero lo que hace para bajarlo es meter el exceso de azúcar, lo mete dentro de las células. Primero lo intenta guardar en el hígado, sino en el músculo, y su último recurso que siempre está disponible es la grasa. Entonces, esto, comer mucho azúcar, nos conduciría pues a la larga obesidad, pero sobre todo inflamación, porque la grasa es inflamatoria y esa hormona, la insulina, es una hormona inflamatoria. Cuando nuestros tejidos están inflamados, nosotros somos más propensos a padecer cáncer, enfermedades cardíacas o diabetes o obesidad. Entonces, si yo evito esos picos, no voy a producir insulina, va a haber menos inflamación, voy a vivir más. ¿Cómo evito los picos? Comiendo en este orden, porque cuando yo como azúcares, los alimentos pasan directamente al torrente sanguíneo y producen el pico, ¿no? Si yo empiezo la comida, como te he dicho, con un refresco, una cerveza, pan, patata, un dulce, rápidamente se produce pico. Sin embargo, si yo mis comidas las empiezo con fibra, la fibra ralentiza la absorción de los hidratos, la fibra está en los vegetales sobre todo, por eso hemos dicho ensalada. Si como grasa y proteína antes de ese azúcar, de ese hidrato, la grasa y la proteína actúan como una especie, digamos, como yo me lo imaginé, como una masa que impide que se absorban los azúcares. Entonces, si como fibra, grasa, proteína y luego el almidón, que serían como unos azúcares, pero de lenta absorción, y por último el azúcar puro, que podría ser pues, el refresco, la fruta, podría ser la natilla o el flan que estamos hablando al final de la comida, no se va a producir pico de glucosa, no va a haber pico de insulina, yo voy a tener más energía, más vitalidad y mi riesgo de enfermedad a largo plazo será menor. O sea que más o menos no sé si se ha entendido, pero ese sería el orden, pero si lo piensas, así se ha comido siempre. Algo de ensalada o el gazpacho de primero, después un plato principal donde no solamente había macarrones con tomate, sino que había un poco de todo, ¿no?
y la fruta de postre. Ese sería el orden ideal, ¿no? Y también Y afecta perdona que te interrumpa, a la bueno, digestión. Es decir, si queremos una digestión que nos ayude a pasar el día sin pesadez, entiendo que será en este orden, ¿no? claro, porque si yo empiezo con la cerveza, con el pan, ¿no? Por ejemplo, ya empiezo con el pico de insulina, cuando estoy en la subida de azúcar, yo voy a sentirme con energía, estoy comiendo, estoy bien, pero cuando viene la bajada, después me va a dar también mucho sueño, entonces voy a tener mala digestión, voy a tener mucho sueño, mucha necesidad de descansar, voy a dolerme la cabeza. Sin embargo, si consumo el alimento en este orden, después de comer voy a seguir teniendo vitalidad, energía, voy a poder seguir haciendo cosas. Por eso la importancia también para rendir, para sentirme bien a corto y a largo plazo. Sí, totalmente. Muy útil, desde luego, ¿eh? Sobre todo ahora porque estamos casi que en septiembre, pero cuando llegue la Navidad, yo creo que para estas cosas nos va a ser muy útil. Claro. Claro, para las comidas navideñas, pues una manera también de que no tengamos esos atracones sería intentar seguir este orden también, ¿no? Y fíjate que no lo solemos hacer, que cada vez más, sobre todo cuando comes fuera, te ponen la cervecita, la tapa que tiene un montón de pan, las patatas fritas de bolsa para comer y empieza ya con pico. Eso está bien cuando vas a un restaurante para ellos, porque hace que coman más. Entonces, claro, si te ponen una aceituna de entrante ya es grasa y entonces no vas a comer tanto. O Claro, sea, que y está fíjate, pesado. fíjate que los que somos de pueblo somos mucho de consumir pan. O sea, somos mucho de meter pan con todas las comidas y siempre al principio. Odile, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que decías que hay que comer cuando hay sol. Es decir, hay que comer cuando hay sol y el cuerpo está preparado para comer cuando hay claridad natural. Sí, sí, eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es importante lo que como, el orden, pero también a la hora en la que me lo como, ¿no? Lo ideal sería hacer eso que ahora se llama ayuno intermitente, pero que ya lo hacían nuestros abuelos, y era que cuando la luz del sol se iba, dejaban de comer hasta el día siguiente, ¿no? Cuando no había electricidad. Pues de respetar ese descanso nocturno, el sistema digestivo se ha visto que reduce inflamación, reduce picos de glucosa, nos puede ayudar a mantener el peso a raya. Y no es más que cenar temprano y desde que cene cuento de 12 a 16 horas hasta la siguiente comida. Y eso nos puede ser muy útil para bajar inflamación, para mantenernos saludables, nos va a permitir tener más también claridad mental, vamos a rendir más. Si yo como por la noche muy tarde o me levanto a medianoche con necesidad de comer, es porque estoy teniendo picos de glucosa seguramente. Al día siguiente, cuando cenas muy tarde, al día siguiente ya te levantas con la cabeza embotada, ya te duele la cabeza, neblina, no puedo rendir, tengo todo el día tomando café y por eso no sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería cenar tempranito. Y de ahí contamos de 12 a 16 horas para la siguiente comida. Vale, ahora que has dicho lo de cenar, se me ha venido a la cabeza cómo de importante es el desayuno, eh, qué o qué no hay que desayunar, qué es más conveniente o si es conveniente o no desayunar. Bueno, pues esa es la gran pregunta. A ver, yo te diría, si hemos respetado esa cena temprana, imagínate, si he cenado a las 7 y quiero hacer un ayuno de 12 14 horas, para 7 9 de la mañana podría desayunar. Si he cenado a las 10 no desayunaría, no haría la primera comida hasta por lo menos las 10 de la mañana, 12 de la mañana. Entonces depende mucho de la hora que haya cenado, ¿no? Esa primera comida es importante que no sea azucarada, porque si no voy a empezar mi día con un pico de azúcar. ¿Y qué es lo que pasa en España? No, que no pasa a lo mejor en otros países, que desayunamos leche con galletas, tostada de mermelada y mantequilla, cereales, y eso va a producir un pico de glucosa. Va a hacer que sí, que me vaya a lo mejor al colegio, al instituto, a trabajar con energía, porque en principio tengo mucho azúcar en sangre, pero como te he dicho, luego vendrá el pico, entonces luego tendré hambre, estaré cansado, no rendiré, me aburriré en clase porque tengo mucha hambre, estaré de mal humor. Sin embargo, si yo empiezo mi día con un desayuno de baja carga glucémica, un desayuno antiinflamatorio, voy a rendir más. ¿Y cómo podría empezar un desayuno antiinflamatorio de baja carga glucémica? Pues un desayuno salado, en vez del desayuno dulce español, un desayuno salado. Podría ser unos huevos revueltos, o si quiero pan, pero que sea un pan integral con masa madre y en vez de ponerle mermelada, pues le pondría aceite de oliva, aguacate, le puedo poner melva, huevo. Eso sería un desayuno más salado, o incluso podría desayunar sopa o lo que me haya sobrado de la cena, que nos parece un poco raro, pero en otros países se desayuna sopa picante por la mañana, ¿no? A lo mejor de pollo.
Entonces, el huevo es uno de los alimentos que se ha visto que es fácil de digerir, tiene proteína, tiene grasa y podría ser interesante para introducir por las mañanas. Ya ves, estoy Y no te pensando, vas sin desayunar, ¿eh? Que si no, no pasa nada. ¿saben qué estaba pensando? En la gente, yo soy incapaz, ¿eh? En la gente que entrena por la mañana. Claro, yo me tengo que poner en su piel y yo digo, vale, si yo entreno, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo en ayunas o comer algo? Algo que se, ¿cómo se dice? Que se absorba rápido, como la miel, por ejemplo. Sí, pues eso se ha visto que para el rendimiento deportivo da igual, te puede ir en ayunas o te puede ir habiendo comido algo, que depende un poco de cada uno, ¿no? Es que lo que sí es importante después de ese entrenamiento, luego ya sí que coma. Pero no afecta el rendimiento deportivo hacerlo en ayunas o haciéndolo comiendo. Yo, por ejemplo, cuando me voy a entrenar no puedo comer, o sea, yo prefiero ir en ayunas porque si no me produce pesadez, si voy a hacer el pico luego ya no rindo. Entonces yo personalmente prefiero irme en ayuno y desayunar después del entrenamiento. Pero a nivel de rendimiento se ha visto que da igual. Lo que sí sería importante, pues luego que haga un desayuno donde haya proteína, grasa y azúcar, ¿no? Hidratos, pero de calidad. Sí, porque siempre está ese eterno debate, o sea que no influiría tanto como se piensa. Ahora mismo al tema del rendimiento parece que no, que depende un poco más de la opción de cada uno, de cómo cada uno lo lleve. Yo no podría desayunar e irme a entrenar porque como, no, o sea, mientras hago la digestión está entrenando no lo vería, pero luego también depende mucho, se parece que depende mucho de cada uno. Vale, y tengo una última pregunta para cerrar este espacio de comida que me llamó también mucho la atención, Avi, que aquí en España al final hacemos la tortilla con patata, que dijiste muchos vegetales que no sea patata. Pero claro, yo, no, yo pensé en la patata pensando que era, si no buena, semi buena. Sí, bueno, porque la patata al final es un almidón. Hemos dicho que los almidones tienen que ir al final de la comida. Entonces, por eso la patata es la que vamos a limitar. El resto de vegetales no son tan almidonados, ¿no? Todo lo que sea de color verde, o sea, zanahoria, tomate, no son tan verdes, o sea, perdón, no son tan almidonados, tienen más fibra y entonces no van a producir pico. La patata sí produciría pico, sobre todo cuando comemos en forma de patatas fritas. Por eso el único vegetal que en la pirámide mediterránea se limita está un poco en la parte de arriba. Y es verdad que en general nosotros comemos mucha patata. Efectivamente, por eso lo pensé, porque incluso yo que he vivido en el norte, el desayuno de tortilla a medio hacer, eso es un protocolo habitual. Sí, bueno, la tortilla sí sería una buena opción. Lo que no sería la buena opción a lo mejor es cenar patatas fritas, ¿no? Sí, o el pan recién levantado, El ¿no? pan que es algo también como muy nuestro, ¿no? Sí, sí, pues nada, la patata la limitamos un poco. Yo después de escucharte tengo que reconocerte que la voy a limitar más porque era de los que comía patata mínimo 2, 3 veces o incluso 4 por semana, ¿eh? Es verdad que en nuestra cultura lo de la patata quizás nos cuesta, ¿no? Y los niños, muchos niños, la única verdura que toman es patata. Y bueno, es un problema, hay que acostumbrarse a meter más tipos de vegetales. Ya ves, me quedo de esta conversación con el orden, que me llamó muchísimo la atención, porque jamás había puesto el foco en eso. Pues Pues, ahora se está viendo que puede ayudar mucho diabéticos, obesos, personas con cáncer. Y algo que es tan sencillo, ¿no? sí, efectivamente, por eso, porque es algo que está al alcance de todos, que al final es lo que más puedes implementar. Me gustó porque es algo que lo puedes implementar ya de ya, no necesitas quitarte 1000 alimentos. Exacto. Mira, por último, Odil, siempre nos gusta haceros 3 preguntas para finalizar. Y una de ellas es que en uno de tus peores momentos, que intuyo que pudo ser eso, ¿qué fue lo que más te ayudó? Bueno, en mi caso, yo siempre cuando me preguntan qué es lo que más me ayuda en ese momento, es verdad, para mí el momento más duro que he tenido hasta ahora en mi vida ha sido ese diagnóstico. En mi caso, lo que más me ayudó fue ese niño de 3 añitos que fue mi motor de vida, que al final lo que quería era verlo crecer y solo pensaba qué puedo hacer yo para ver a ese niño crecer. Yo creo que si no hubiera sido mamá, en ese momento hubiera pensado, bueno, tienes un cáncer metastásico, las estadísticas dicen que te vas a ir. Entonces creo que me hubiera dejado llevar por esa creencia que yo ya tenía en mi mente, pero para mí mi motor de vida fue mi hijo. Y Hombre, a día de hoy, para dar mi mejor versión de mí, son mis 3 niños que tengo. Siempre ellos son tu motivación, ¿no? hombre, totalmente. Y sí, también me impactó que incluso le llegaste a grabar un vídeo despidiéndote. Eso se me quedó grabado.
Sí, bueno, claro, fue muy duro, ¿no? Es que yo cuando piensas que ese niñito que tenía 3 años, si yo me moría, no iba a tener una mamá, o sea, no se iba a acordar de que tuvo una mamá, era muy duro y por eso le grabé un vídeo que ahí todavía lo tenemos, que todavía cuando lo veo lloro cuando dijo, pienso que qué duro fue decirle, mamá se va, te quedas sin mamá, pero que sepas que te he querido, que ha sido lo más importante que he tenido en mi vida, ¿no? Por Ya. suerte, ya te digo, el año que viene acaba el instituto. Y sí, ya eso es. Afortunadamente. Eh, Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 15 años? Uf, a mi Dios de hace 15 años le diría que no se tome las cosas tan a pecho, que relativice más. Yo antes de la enfermedad era una persona muy perfeccionista, quería que todo estuviera bien, siempre muy competitiva, siempre había que ser la mejor y no sabía qué decir que no. Entonces, bueno, lo que te decía antes, tenía mis problemas más los problemas de los demás, ¿no? Entonces, yo le diría que soltase, que relativizase, que al final realmente hay cosas que son importantes, pero casi todo lo demás es superfluo y se centrase más en disfrutar de mí misma, en centrarme más en quererme, en cuidarme, porque si yo no estoy bien, no puedo dar a los demás, ¿no? Entonces, sí, sí, le diría a ese yo que hay que relativizar, que no hay que ser siempre el mejor, sino hay que fluir más con la vida y aprovechar más el momento presente. Efectivamente, que muchas veces paradójicamente es lo más difícil. Eh, Así es. Efectivamente. Para terminar, dos hábitos que a ti te funcionen y que utilices en tu día a día. Bueno, a mí me funciona desde hace 15 años el todos los días dedicar un ratito, unos días más cortos, otros más largos, a estar en silencio, en tranquilidad, sin niños, sin el exterior, para reflexionar de qué estoy haciendo con mi vida, cómo me siento, qué es lo que quiero hacer, tener esos minutitos de meditación para tener la mente calmada, serena, porque al final eso me ayuda a estar en un estado meditativo donde puedo ver las cosas con mayor perspectiva, con mayor tranquilidad, con mayor claridad. Entonces, aprender a meditar o practicar mindfulness, como queramos llamarle, tener más atención plena en el momento presente, creo que es algo que nos puede cambiar a todos la vida y para mí es algo básico. Y otro hábito que intento implementar es todos los días hacer algo de ejercicio. Cada uno el que le guste, ¿no? Porque al final a uno le gustará jugar al pádel, otro salir a correr, otro será bailar, pero la importancia del ejercicio físico. Si puede ser entrenamiento de fuerza, mejor, ¿no? Pero todos los días intentar hacer algo, no quedarnos en el sillón viendo el Netflix, el móvil, que al final las redes sociales nos atrapan y hay que moverse porque al final el deporte es vida, ¿no? ¿Es cierto eso de que la enfermedad tira del músculo? Es decir, a cuanto más músculo, más probabilidad de prevenirlo. Exactamente, no solo prevenirlo y tratarlo. Las personas con cáncer que entrenan fuerza durante el tratamiento pierden menos músculo, están más fuertes y el músculo y el cáncer comparten el mismo sustrato energético, es decir, ellos compiten por el mismo alimento que el lactato. Entonces, cuanto más fuerte esté, más difícil se lo va a poner al músculo para progresar. Cuanto más músculo tengas, también menos posibilidades de enfermar. De ahí priorizar el entrenamiento de fuerza, ya sea con kettlebell, mancuernas, máquina del gimnasio, con tu propio cuerpo tipo calistenia, o sea, cada uno adaptado un poco a sus posibilidades, ¿no? Pero importante el entrenamiento de fuerza para ganar músculo. Qué bueno eso, porque al final no lo tenemos en cuenta y sabiendo que lo combate es algo tan fácil como eso. Si lo combinas con la alimentación sería un camino bastante más fácil. Claro, esa es la clave. Efectivamente. Pues nada, Odil, muchísimas gracias por estar aquí. Nos ha quedado una conversación bastante buena, bastante corta y que normalmente se suele escuchar del tirón y son cosas que nos podemos llevar a nuestro bolsillo para siempre. Pues sí, pues muchas gracias por la oportunidad. Un placer. Que vaya bien. Muchas gracias, chao. Hasta luego.